Hola, bienvenidos a este canal Estudiando la Biblia con Awilda. Te habla Awilda Costa y te invito a que me acompañes a otro poderoso estudio de la palabra. En el día de hoy vamos a dar continuación al estudio del capítulo 12 del Evangelio según Mateo. Esta será la tercera parte de este capítulo. Si aún no has visto las primeras dos partes, te invito a que así lo hagas para que podamos seguir con la misma línea, con el mismo pensamiento de las clases. Y hoy vamos a estar comenzando leyendo desde el versículo 38. Nosotros en la última clase terminamos hablando sobre la blasfemia en contra del Espíritu Santo, que es el pecado imperdonable. Y también nosotros hablamos de cuando Jesús les fue bien claro a aquellos fariseos y les dijo que de la abundancia del corazón hablaba la boca. Y también le dio una advertencia sobre el peligro que hay en las palabras. Las palabras pueden ser para perdición o también pueden ser para justificarnos. Así que vamos a continuar. Leemos desde el versículo 38 en adelante. Busca tu Biblia y acompáñame en la lectura. Vamos a leer, dice: entonces respondiendo a algunos de los escribas y de los fariseos, diciendo: Maestro, deseamos ver de ti señal. Aquel grupo de fariseos, de escribas, que seguía a Jesús por todas partes en una forma de crítica, en una forma de señalamiento, estaba buscando de Jesús una señal que él declarara que él era el Mesías conforme a los requisitos que ellos mismos habían puesto en cuanto al Mesías, o que dijera algo que fuera en contra de sus mismos deseos para condenarlo. Y aquí, después que Jesús les habló, después que Jesús los acusa en frente de toda la multitud de ser unos hipócritas religiosos, ahora ellos plenamente le dicen: danos una señal. Pero ¿qué señal era la que ellos buscaban? ¿Qué señal estaba buscando aquel grupo de religiosos? Ellos estaban viendo todos los milagros que Jesús ya había hecho. Todas las sanidades. Jesús había resucitado muertos. Jesús había levantado a los paralíticos. Jesús había sanado los sordos, los ciegos. Había limpiado los leprosos. Ellos fueron testigos de todas estas cosas grandes que Jesús hizo en medio de ellos. Entonces, ¿de qué señal ellos estaban hablando? Querían que Jesús se levantara militarmente y fuera directamente donde estaba el emperador romano y se declarara libre, declarara una guerra en contra del imperio para que Israel fuera totalmente liberado. ¿Cuál era la señal que ellos esperaban? ¿O era en verdad que su intención era que cuando Jesús tratara de defenderse, acusarlo aún más en medio de las masas y así poder tener la excusa perfecta para quitarle la vida? Porque ya ellos habían planeado destruir a Jesús. Ya ellos se habían reunido para hacer planes en cómo ellos terminar la vida de Jesús. Pero vamos a ver aquí cómo Jesús le contesta. En el versículo 39 dice: él respondió y les dijo: la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no les será dada sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio contra esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás. Y aquí más que Jonás en medio de este lugar. La reina del sur se levantará en el juicio contra esta generación y la condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón, y he aquí más que Salomón en este lugar. Jesús comienza aquí, cuando le responde, comienza declarando unas palabras sumamente fuertes para aquel grupo de líderes religiosos. Le dice: generación mala y adúltera. Una generación que no aceptaba la verdad del reino. Una generación que conocía la ley en
todas sus maneras, conocía todos los profetas, conocía todos los libros, pero fallaron en entender el verdadero sentido de seguir a Dios. Unas personas que el legalismo religioso los había cegado. Ahora ellos están aquí pidiendo una señal a Jesús y Jesús le dice: ustedes son una generación mala. Ustedes son unas personas que su corazón está totalmente alejado de la verdad bíblica. Tenían muchas prácticas, cumplían con todos los detalles que requería la ley, pero su corazón estaba en un estado de piedra, duro. No podía recibir esa revelación que Jesús está dándole en cuanto al reino de Dios. Y Jesús también le dice una generación adúltera, una generación que declaraba que ellos le pertenecían a Dios, pero con sus actuaciones, con la forma que ellos se movían en medio del pueblo, decían algo totalmente diferente. Ellos no daban testimonio de que su corazón estuviera dirigido hacia el reino de los cielos. Y por eso Jesús le llamó una generación adúltera, una generación que no le era fiel al Padre, una generación que no era fiel a la poderosa palabra. Ellos tenían el conocimiento, ellos tenían las herramientas frente a su cara, pero no supieron utilizarlas. Ese celo religioso los consumió a tal extremo que ellos no pudieron ver la verdad revelada frente a ellos. Y ellos le están pidiendo a Jesús: danos una señal. Jesús aquí se dirige de esta manera bien fuerte. Son malos. Ustedes son una generación de malvados. Ustedes son adúlteros porque no les son fiel al Padre Todopoderoso. Entonces Jesús aquí le dice que la señal que le daría sería la señal de Jonás, la señal del profeta Jonás. Nosotros conocemos la historia del profeta que fue enviado a la ciudad de Nínive, que era la capital de Asiria, para que llevara un mensaje de arrepentimiento, porque si no se arrepentían, Jehová les iba a castigar, los iba a destruir. Y nosotros sabemos que ante la predicación de Jonás, aquel pueblo se arrepintió. Pero cuando Jonás fue enviado, antes de llegar a Nínive, Jonás tenía una actitud bien, un poco negativa, y él mismo se arrojó al mar. Y nosotros sabemos que un gran pez lo tuvo en su vientre por 3 días, 3 noches. Y aquí Jesús les está diciendo a aquellos hipócritas religiosos, a los escribas y a los fariseos, les está diciendo: esa señal es la que yo les voy a dar. Ellos en ese momento no entendieron. ¿Por qué no entendieron? Porque sus oídos espirituales estaban cerrados, porque sus ojos espirituales estaban cerrados. Pero Jesús les está diciendo: llegará ese día donde yo voy a ser enterrado y voy a resucitar, voy a vencer la muerte. Y en ese día ustedes entenderán que yo soy el Hijo de Dios, que yo soy el enviado, que yo soy el Mesías, que yo soy Dios. Esta palabra a ellos quizás en ese momento no pudieron recibirla. Pero como todos conocemos, llegó aquel día cuando Jesús venció la muerte, y estas palabras tuvieron que haberle resonado en los corazones de aquellas personas, de aquellos religiosos. Cuando Jesús venció la muerte, cuando Jesús le aplastó la cabeza al enemigo, nosotros vemos que esta fue la señal mayor que Jesús le dio a aquel pueblo. Él venció. Ni aún la muerte tuvo poder sobre él. Y es algo que a nosotros nos tiene que llevar a pensar cómo era verdaderamente el corazón de aquel pueblo, de aquellos líderes. Se supone que ellos fueran los líderes, se supone que ellos fueran los que tuvieran la luz para que los demás pudieran ver a Jesús, perdónenme, al Padre, para que ellos pudieran ver el reino de los cielos, y fracasaron. Ellos fracasaron en que el pueblo pudiera entrar en el reino de los cielos mediante las profecías, mediante todas las enseñanzas. No lo pudieron hacer.
Y ahora vienen aquí con un corazón totalmente lleno de odio, de envidia, pidiéndole a Jesús una señal. Y Jesús le dice, esta es la señal que le voy a dar. Ellos conocían los profetas, ellos conocían la historia de Jonás. Así que le dijo, esa es la señal que yo le voy a dar. Entonces después dice, aquella generación de Nínive, de la capital de Asiria, a la quien Jonás le predicó, iba a ser testigo en contra de ellos. Porque aquel pueblo de Asiria, Nínive, su capital, eran unas personas totalmente malvadas. Tenían unas prácticas que cuando nosotros lo comparamos al pueblo de Dios era algo horrendo. Pero Dios tuvo misericordia de ellos porque Dios entendía su ignorancia. ¿Cómo Dios va a castigar a alguien si primeramente no se le explica la verdad? ¿Cómo Dios va a juzgar a alguien que no ha tenido la oportunidad de aprender? ¿Cómo nosotros, vamos a ponernos hoy en el día de hoy, cómo nosotros vamos a condenar a una persona si nosotros no le predicamos primeramente el evangelio? ¿Cómo nosotros podemos hablar del comportamiento de alguien que aún no conoce a Cristo? De la misma manera, Jehová Dios Todopoderoso tuvo misericordia de aquel pueblo de Nínive, de aquella ciudad grande, pecadora, que persiguió mucho al reino de Israel. Pero aún así, la misericordia del Padre es movida, envía al profeta Jonás. Jonás le predicó y sabemos que el resultado fue que el rey de aquella ciudad proclamó un ayuno y todas las personas se arrepintieron y Dios decidió no castigarlos. Aquellas personas escucharon el mensaje de un profeta y se arrepintieron, pero aquí nosotros vemos al pueblo judío que está escuchando a Jesús, el Hijo de Dios, Dios mismo predicándole y no se arrepienten. Si aquel pueblo malvado, aquel pueblo que sus prácticas eran unas totalmente detestables, al escuchar la voz de un profeta, se arrepintieron. Claramente que es un ejemplo que el pueblo judío tiene que observar. Porque a ellos se les está ofreciendo la palabra del reino de Dios como nunca antes ningún otro pueblo había escuchado. Porque ahora es el Mesías prometido quien les está hablando, quien les está trayendo una palabra con poder, quien está haciendo milagros en medio de ellos como testimonio de que su palabra es verdadera, de que Él tiene la autoridad del Padre completa para hablar las cosas que Él habla. Y por eso Jesús le dice a aquellos fariseos y a aquellos escribas, aquella ciudad de Nínive se va a levantar con ustedes y va a testificar en contra de ustedes, porque he aquí más que Jonás en este lugar. Si ellos tenían al profeta Jonás como alguien grande, nosotros vamos a estudiar a Jonás en alguna ocasión luego para nosotros entender exactamente el ministerio de Jonás. Pero nosotros sabemos que Jonás falló varias veces. Pero aquel grupo de fariseos y aquel grupo de escribas le creían más a Jonás, tenían más empatía en cuanto a Jonás que lo que tienen con Jesús. Y Jesús les dice, he aquí alguien, uno mayor que Jonás. Ningún hombre habló lo que Jesús habló. Ningún profeta del Antiguo Testamento se puede comparar con la palabra de Jesucristo, la revelación que Jesucristo tiene, y ellos se lo perdieron. Esa religiosidad los cegó a tal punto que ellos se perdieron el privilegio de tener al Mesías frente a ellos y hablarle. El odio ciega, la maldad. Una persona que ya ha decidido en su corazón odiar, que ya tiene unos planes de rechazar, es casi imposible uno poderle llevar una palabra, porque están totalmente cerrados a la verdad.
uno mayor que Jonás se paró frente a ellos y ellos no pudieron reconocerlo. Y después le da el ejemplo de la reina del sur. La reina del sur que se levantará en juicio con esta generación y la condenará. ¿Por qué? Porque aquella reina viajó por una distancia tan y tan grande para conocer a Salomón. Ella había escuchado de muchas personas oír que Salomón era un hombre sumamente sabio y ella quería conocer si verdaderamente aquella sabiduría de la que hablaban era cierta. Y ella viajó larga distancia, conoce a Salomón, se queda ella impactada con la sabiduría del rey Salomón, como todos sabemos la historia, y dice, ella va a testificar en contra de aquel pueblo judío que rechazó la sabiduría del Hijo de Dios. Me encanta aquí en el versículo 41, este es el versículo 42, cuando dice, y he aquí más que Salomón en este lugar. Porque cuando nosotros estudiamos la vida de Salomón, nosotros sabemos que Salomón era un hombre sumamente sabio, era un hombre sumamente rico, era un hombre sumamente poderoso, un hombre que se conoce no solamente por su sabiduría, sino por todas las construcciones que él hizo, que él edificó en el pueblo de Israel. Nosotros sabemos que fue Salomón quien edificó el primer templo. Nosotros sabemos que Salomón tenía una forma de dirigirse al pueblo que creaba una admiración suprema. Yo imagino que cuando Salomón nació hubo gran fiesta en el palacio porque a David le había nacido un hijo. Pero si nosotros evaluamos cuando Jesús dice, he aquí uno más grande, verdaderamente que sí lo era. Porque aunque Jesús no nació en un palacio, pero nació en un lugar donde no había corrupción. Salomón fue hijo de una mujer adúltera, una mujer que el rey David cometió adulterio. El rey David asesinó al esposo de aquella mujer y es de aquí que sale, de esa relación salió el rey Salomón. Nosotros sabemos que Salomón tuvo muchas mujeres, tuvo 700 esposas, 300 concubinas. Nosotros sabemos que Salomón llegó a un punto que comenzó a oprimir al pueblo con impuestos para poder construir grandes cosas en el reino. Y Jesús, cuando nosotros evaluamos, lo ponemos lado a lado, Salomón no era nadie. Se queda tan y tan corto comparado primero con la sabiduría del cielo, directamente del cielo. Jesús habla lo que aprendió del Padre, lo que él escuchó del Padre es lo que él le está revelando a este pueblo judío. Lo que él escuchó del Padre es lo que él está haciendo que las personas escuchen, que puedan tener una revelación directa del Padre. Jesús nació de una virgen. Salomón nació de una relación de adulterio. Jesús está sin mancha, sin pecado. Jesús les está hablando, vuelvo y repito, como ellos nunca habían escuchado a nadie hablar, ningún profeta. Así que aquella reina que viajó del sur, que viajó de una distancia enorme, cuando llegue el día que las naciones todas se levanten, ella va a dar testimonio en contra de aquel pueblo judío, porque si ella hizo un sacrificio tan enorme para conocer al rey Salomón, ¿cuánto más no sería ver al Rey de Reyes, al Señor de Señores, hablando con la sabiduría del cielo? Y nosotros tenemos aquí que entender la grandeza de Dios, y a veces nosotros como iglesia corremos detrás de ciertos predicadores, de ciertos evangelistas. A veces se anuncian, a tal ciudad va a llegar tal evangelista, y las personas ya comienzan, no es que sea malo. Si usted quiere visitar, si usted quiere ver a un evangelista, si usted quiere
visitar a un profeta que le dijeron, eso es usted, ¿verdad? Con lo que usted quiera hacer. Pero a veces le damos más atención a la persona que lo que le damos a nuestro Salvador. Tenemos más confianza a veces en estos supuestos evangelistas que lo que nosotros tenemos en Jesús. Hay personas que corren detrás de estos predicadores pidiendo que se les hable, que le dé una palabra. Pero ¿qué hay de la palabra que Jesús nos ha dado? ¿Qué hay de todo lo que se nos revela a través de las Sagradas Escrituras de nuestro Salvador? ¿Por qué seguimos persiguiendo a personas? ¿Por qué seguimos persiguiendo estos supuestos evangelistas que van de ciudad en ciudad cobrando un buen dinero? Nosotros buscando una supuesta palabra. No puedes darnos ninguna palabra que sea mayor que la de Jesús. Y Jesús ya nos reveló el reino. El gran predicador Jonathan Edwards dijo una vez, si alguien me viene a dar una profecía, si esa profecía está conforme a lo que la Biblia establece, pues no la necesito porque yo tengo la Biblia. Y si esa profecía no va de acuerdo con lo que la palabra establece, pues no la necesito porque tiene que ser una mentira. Y a mí me encanta ese pensamiento. Porque nosotros a veces buscamos en el hombre lo que solamente Dios nos puede dar. Y nos perdemos la grandeza de lo que es tener la Biblia revelándonos la verdad divina. Nosotros vamos a la iglesia, nosotros tenemos un pastor, nosotros tenemos alguien que por unción del Espíritu Santo nos revele la verdad. Póngale atención. Póngale atención a lo que nosotros tenemos, el pan que se nos da en las iglesias. Es bueno, no corramos detrás del hombre. No hagamos eso. Jesús es más grande que cualquier profeta. Jesús es más grande que cualquier rey. Jesús es el Hijo de Dios. Él es el centro de nuestra adoración. Vamos a buscarle en las Escrituras porque está aquí. Jesús está aquí hablándonos y Él tiene el poder de hacer todas las cosas, pero vamos a continuar leyendo. Y dice ahora, en el versículo 43, dice, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Entonces dice, volveré a mi casa de donde salí y cuando llega la halla desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él y entrando moran allí. Y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor porque el primero, así también acontecerá a esta mala generación. Una palabra poderosa que Jesús aquí le da a aquel grupo de fariseos y escribas que le estaban tentando, que estaban buscando una ocasión para dañarle. Aquí Jesús está hablando sobre los demonios que se salen, que están vagando, que están buscando aquí una persona que les abra su corazón para ellos habitar. Ellos necesitan a alguien que los hospede. Cuando un espíritu inmundo, dice, anda buscando lugares secos, ellos necesitan una persona para ellos poder operar. Porque ellos no tienen ese dominio. Ellos necesitan que tener una persona que les abra el corazón para entonces ellos poder operar. Y aquí directamente Jesús les está diciendo, ellos se van, después vuelven y cuando encuentran ese corazón vacío, ese corazón que no tiene ganas de seguir a Dios, ese corazón que se resistió a las maravillas del reino de los cielos, va a traer otros peores que él. Y esa es la condición de esta generación. Eso es lo que Jesús les está diciendo. Va, toma otros 7 espíritus peores que él y entrando moran allí y su postrer estado viene a ser uno peor. Esto es una acusación bien fuerte para un grupo de religiosos que se creían que ellos estaban
totalmente limpios, que ellos eran la generación más limpia que había existido, ya que ellos practicaban la ley hasta el punto más pequeño, hasta el detalle más pequeño, ellos lo iban a cumplir. Y que se les diga en pocas palabras, ustedes están endemoniados. El demonio ha hecho guarida en sus corazones. Ustedes, ese odio que tienen, la única fuente es que están llenos de demonios. Que el enemigo ha encontrado en ustedes unas personas para utilizar, para levantarse en contra del reino de Dios. Esto tuvo que haber sido como un baño de agua fría sobre aquellas personas. Tuvo que haberle pegado duro al orgullo. Tuvo que haberle abofeteado la cara de orgullo que ellos tenían. Vuelvo y repito, la religiosidad no nos va a llevar a ningún lugar. Lo que hace es que nos endurece, que nos ciega, que le permitimos al enemigo que nos use para herir a otras personas. Eso es lo que logra la religiosidad. Nada más. Cuando nosotros nos enfocamos tanto en que las cosas se cumplan conforme a nuestros planes y nuestros propósitos, nosotros nos perdemos la grandeza de lo que es servirle al Señor, de lo que es ver la revelación del Señor. Perdemos oportunidades de bendecir. Perdemos la oportunidad de nosotros mostrar el amor del reino de Dios. Porque es entonces esa misma dureza lo que hace, vuelvo y digo, abre una puerta para que el enemigo entre y use a la persona. Y yo imagino que estas personas, sus dientes le trillaron de tanto coraje, de tanto odio. Pero Jesús los desenmascaró nuevamente al frente de toda la población. Jesús les habló la verdad. Ellos estaban buscando una señal. Jesús le dijo, esta es la única señal que le voy a dar. Esto se va a levantar contra ustedes cuando llegue ese día. Ustedes van a tener que bajar la cabeza porque ellos viajaron, ellos hicieron estas cosas, se arrepintieron y ustedes, teniéndome aquí, no pueden ver la verdad. Y ahora les está hablando sobre ese espíritu inmundo que vuelve. Se alejó por un momento, pero ahora dice, déjame ver si yo puedo utilizar a estas personas. Y cuando las ve que su corazón está totalmente abierto al odio, abierto al hacer daño, dicen, oh, no solamente voy a entrar yo, me voy a traer otros 7 peores. Qué condición triste. Cuidemos nuestro corazón. Cuidemos nuestro corazón, que no nazca un sentimiento que no vaya de acuerdo con el plan y el propósito del Señor. Si usted en su caminar con Dios, usted tiene unos sentimientos que van contrarios a lo que el Espíritu Santo ya ha dictado, váyase de rodillas y pídele al Señor que le ayude, que la quite todo sentimiento de odio, de rencor, de coraje, de celos. Ore. Porque si usted lo alimenta, si usted empieza a tener conversaciones con otras personas sobre las cosas que usted está sintiendo, lo que hace es que ese sentimiento crece más fuerte y le abre una puerta al enemigo. No lo vamos a permitir. Vamos a utilizar la palabra de Dios como escudo para proteger nuestro corazón de todas las acechanzas del enemigo, porque él va a buscar entrar en nuestros corazones. Si él encuentra un corazón que tiene esa puerta abierta por medio de malos sentimientos, él va a entrar y va a atraer a otros peores que él. Así que cuidémonos que no caigamos nosotros en lo que cayeron aquellos fariseos y aquellos escribas. Y ahora vamos a leer el versículo 46, dice, mientras él aún le hablaba a la gente, he aquí su madre y sus hermanos estaban afuera y les querían hablar. Y le dijo uno, he aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Respondiendo él, al que le decía esto, dijo, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos es mi hermano y hermana y madre.
Aquí nosotros vemos primeramente que Jesús aún está en la conversación con las personas. Allí están los fariseos acusándole y los escribas, pero ahora llega la mamá de Jesús con sus hermanos. Hay personas que dicen, grupos religiosos que dicen que María siempre fue virgen. Nosotros tenemos tanta y tanta evidencia, tanto en la Biblia como evidencia de historia, que este no fue el caso, que después del nacimiento de Jesús, María y José tuvieron más hijos. Y aquí nosotros vemos que mientras él estaba hablándole a las masas, llegaron ellos. No pueden llegar a donde está Jesús porque siempre Jesús está sumamente rodeado de personas. Ellos quizás no pudieron abrirse camino entre tanta persona, y por lo tanto se les lleva el mensaje a Jesús. Nosotros cuando entremos a otros estudios más profundos, los otros evangelios, especialmente en el evangelio de Juan, nosotros vamos a ver que hay un rechazo de los hermanos de Jesús, hermanos de sangre, en contra a Jesús. Ellos le llaman loco. Ellos creen que Jesús está actuando de una forma irracional, y hay un rechazo de parte de ellos. Entonces aquí la pregunta viene: ¿por qué ellos estaban buscando a Jesús? Jesús no era un niño, Jesús no era un adolescente, Jesús era un adulto totalmente formado y totalmente educado para para enseñar. Y aquí, cuando le dicen, aquí está tu mamá con tus hermanos, lo primero que tenemos que notar, ya José no está en el cuadro. No sabemos, la palabra no nos dice exactamente qué sucedió con José, pero se cree que José murió temprano. Ya cuando Jesús tiene su ministerio terrenal, ya José no estaba en el plano de las escrituras. Pero aquí nos tenemos que enfocar en que Jesús señala a sus discípulos y dice: ¿quiénes son mis hermanos? ¿Quiénes son mi madre? Si no son estos. Dice: he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Aquí Jesús no está rechazando a su familia biológica, si podemos decir, su familia. Sabemos que él nació de María, pero él no tiene ninguna carga genética de María, porque el fruto de su vientre era del Espíritu Santo. Pero aquella familia, vamos a llamar política, esta familia, él no la está rechazando, pero él está poniendo la importancia en el reino de los cielos. Sus hermanos, nos dice la Biblia, que lo rechazaban, que prácticamente se avergonzaban de él. Y aquí Jesús lo que está poniendo es la prioridad. Aquellos que caminaban con él, aquellos que escuchaban su palabra, aquellos que aprendían de las enseñanzas de él, esa era su familia. Porque llega un tiempo donde nosotros quizás nos vamos a encontrar con la situación de que aún familiares no quieren seguir el camino del Señor, y nosotros tenemos que tomar una decisión: o sigo a Dios o viro hacia atrás y me quedo con mi familia. El reino de los cielos siempre viene primero. El reino de los cielos tiene prioridad sobre toda cosa. Yo conozco parejas donde uno de los dos le ha servido a Cristo toda la vida y el otro no lo ha hecho. Se aman, siguen juntos, pero la otra persona no va a dejar a Cristo por complacer a su pareja, porque Cristo es primero. Hay personas que yo he escuchado, a mí me han dicho mujeres: todavía no quiero ir a la iglesia porque estoy esperando por mi esposo. No esperen, camina. Cristo tiene la prioridad. Ama a tu esposo, no lo rechaces, pero dale la prioridad al Señor. No dejes que nada ni nadie te aleje de tu adorar a tu Salvador. Yo he escuchado personas que dicen: yo no voy a la iglesia porque es que yo quisiera ir con toda mi familia. Camina tú primero. Y si a través de ti el Señor llama a toda tu familia, dale la prioridad al reino de los cielos. Esto es lo que Jesús nos está enseñando aquí. Nosotros, la iglesia, somos un cuerpo.
somos familia, somos miembros de un solo cuerpo. Nosotros estamos unidos en Cristo Jesús. Y aquí Jesús les enseñó también a todas aquellas personas, ese reino de los cielos es la prioridad. Así que ya hemos terminado con el capítulo 12 según el Evangelio de Mateo. Yo te invito a que si no has visto las clases anteriores, que por favor que te tomes un minutito para que puedas verlas. Son de gran beneficio. Y yo te invito a que si aún no te has suscrito a este canal, que así lo hagas para que no te pierdas ninguna de las clases que vamos a estar subiendo en las próximas semanas. Si este video, si esta clase ha sido de gran bendición para ti, yo te invito a que la compartas con otra persona que tú crees que también le pueda beneficiar. Yo te invito a que si tú conoces a alguien que quiera aprender Biblia, que tú le recomiendes también este canal para que así se pueda familiarizar comenzando con los evangelios. Y te doy gracias por una vez más estar aquí conmigo y nos veremos en la próxima. Bye.